Bienvenidos jóvenes a una clase del curso de física, comenzando con este tema fundamental de este curso que vendría a ser vectores. Quizás la verdad es uno de los temas un poco más complicados y un poco difíciles, o mejor dicho, fáciles de entender, por lo cual tenemos que ponerle bastante énfasis a este temita. Bueno, primero que nada presentándose el profesor Jordi Sukapukamamani a cargo de este curso de física. Bueno, entonces comencemos. Ahora, primero que nada tenemos que preguntarnos, como siempre, ¿qué vendría a ser un vector en este caso? Bueno, pues, primero que nada, un vector vendría a ser un segmento. ¿Pero un segmento en qué? Un segmento de recta, dirigido en el espacio. Bueno, entonces, este vectorcito, este segmentito de recta, tendría que tener sí o sí las siguientes características. A ver, vemos un rato que no nos interrumpe este Einstein. Tendríamos primero que nada el origen, o también podríamos denominarlo como punto de aplicación. ¿Qué vendría a ser este punto de aplicación? El punto exacto donde va a actuar nuestro vector. Continuemos. Otra característica que tiene que tener todo vector: módulo. Pero entonces dirás, profesor, ¿pero qué es el módulo entonces? Pues yo te digo, vendría a ser la longitud o tamaño del vector. Este vector entonces, ¿para qué nos va a servir este módulo más que todo? Bueno, va a servir para hallar el punto preciso donde va a darte el origen del vector y también el extremo de este vector. Pues entonces, ¿qué necesitamos para saber conocer este módulo del vector? Debemos obviamente medir desde su origen hasta su extremo. Así conocemos el módulo. Siguiente característica principal de un vector, pues vendría a ser la dirección. La dirección es nada más en sí donde da la orientación, te orienta y te indica en qué modo se encuentra este vector en el espacio, en la recta que lo contiene. Y por último, el sentido, que este te va a indicar en sí, es mejor dicho, y acá, punto clave, como quien dice, memotecnia, para que te puedas acordar, vendría a ser la punta de flecha, que va a estar situada justo en el extremo de este vector. Entonces, ¿qué te quiere decir? Última cosita importante, que te va a indicar hacia qué lado de la línea de acción se va a dirigir el vector. Entonces, miren, para concluir y dar una más breve indicación de todas estas características, acá tenemos, primero que nada, el vectorcito. Todo esto que ven de azul, esta cosita de azul, todo esto de acá, vendría a ser tu vector. Ahora mira, tendríamos lo siguiente. Primero que nada, este puntito de acá, que estás viendo que estoy encerrando, vendría a ser tu punto de aplicación. Justo lo que hablamos hace rato, donde es el origen del vector. Después, siguiente característica que estamos viendo también, el módulo. Acá está, acá tienes tu módulo. Y ves cómo justamente encierra en un corchete todo el vector, desde su origen hasta su extremo. Eso vendría a ser tu módulo. Para conocerlo tienes que medir todo ese tramo, o mejor dicho, todo el vector en sí. Eso es tu módulo. Y acá tienes después la dirección, como te estaba diciendo, vendría a ser la orientación, dónde se encuentra el vector, en qué eje, en sí, mira, te voy adelantando, en qué eje se encuentra tu vector. Y después tendrías tu sentido. Acá tienes tu sentido. Y como te indica, vendría a ser justo la punta de la flecha, donde te va a indicar si es que se va para un lado o se va para el otro. Y después que, bueno, a veces sí es bien importante tener en cuenta esto, el nombrecito del vector. En este caso es un vector V. Continuemos. Ahora, ya que sabemos esto, tenemos que saber otra cosa adicional de los vectores: su representación en el eje de coordenadas. ¿Cómo nosotros vamos a representar, mejor dicho, ubicar nuestro vector en el eje de coordenadas? Pues mira, lo siguiente, vamos a tener que hacer justo uso de tres vectores unitarios. O también podemos decirlo, el uso de tres ejes. Ya más o menos estarás, como quien dice, pensando ahí, teniendo en tu mente, ¿y de qué estamos hablando? Pues mira,
Estos vectores unitarios que nosotros vamos a utilizar tienen que ser sí o sí unidimensionales. ¿Qué te quiere decir esto? Que su módulo tiene que ser 1, nada más. Punto importantísimo acá resultar esto. Otra cosa, tienen que ser perpendiculares entre sí y corresponderán a cada uno justo de los ejes del sistema de referencia, como te iba diciendo. Entonces, en pocas palabras te lo voy resumiendo, en un eje 3D. Nada más. Entonces, nosotros, te voy diciendo, en un eje de 3D, o mejor dicho, en esta representación nosotros teníamos justo tres ejes. El eje X, y que sería tu primer vector unitario. Pero ahora tú ya no le vas a llamar como eje X. Eso te me olvidas. En este curso de física tú no tienes que decir, eje X. No. Lo que si es que tú estás trabajando ahorita en vectores y digamos te encuentras en el eje X, ¿qué tienes que tener en cuenta? Estás en el vector unitario Y. Esto es el vector unitario Y. Así tienes que decirle. Siguiente punto, eje Y. También te me olvidas de ese nombre. Ahora, ¿cómo tú le vas a llamar? Vector unitario J. Y por último, y no menos importante, vendría a estar el eje Z. Este eje Z tendría que decir, ahora, ya lo renombramos. Y sería vector unitario K. Ahora, igual, con una imagen para poder indicarnos muchísimo mejor todo esto. Acá está. Acá tienes tu eje de coordenadas. Tendrías tus ejes normales X, Y y Z. Pero te dije, te me olvidas de esos nombres. Y ahora sí, con celeste vamos a resaltar. Tus nuevos nombres, ¿cuáles serían? Vendría a ser Y para el eje X. Ahora es tu vector unitario Y. Después para el eje Y, tu vector unitario J. Y para el eje Z, tu vector unitario K. Después vamos a ver también cómo entonces vamos a operar esto. Eso ya en otro momento. Entonces ahí ya tendríamos nuestra representación. Ahora tenemos que hablar de otra cosa muy importante. Magnitudes. Vector siempre se va a relacionar a esto de acá, magnitudes. Porque mira, tienes dos magnitudes en este caso. Primer magnitud escalar. Pero, ¿qué es entonces? Dirá, profesor, ¿qué es una magnitud escalar? Yo no entiendo eso. Bueno, entonces yo en pocas palabras te lo digo lo siguiente. Vendría a ser tu magnitud escalar solamente tus números y sus unidades correspondientes. Así, más resumido, no puede haber. Entonces igual, resaltas nada más tus números y la unidad. Eso sí, correspondiente. Eso es una unidad escalar. Entonces, mira, por ejemplo, ¿cuál vendría a ser una unidad escalar? No sé, tu masa, digamos, te calculas cuánto de masa tienes y dices, no sé, tengo 20 kilos. Ya, entonces esa es tu magnitud escalar. Ese 20 es la magnitud escalar. Temperatura, no sé, marcas temperatura ambiente, o mejor dicho, una temperatura estás marcando ahorita y digamos, no sé, 23 grados justo en la tarde. Entonces, esos 23 grados Celsius, por si acaso, vendrían a ser tus números y tu unidad es calar. Y después otros ejemplos, trabajo, densidad, que ya se sobreentiende. Continuemos, segunda magnitud, magnitud vectorial. Ahora, ¿qué será una magnitud vectorial? Pues vemos, esta magnitud, ¿qué va a ser lo resaltante? Que muy aparte de que sí o sí va a tener ese valor numérico que ya hemos visto en las escalares, debe tener exactamente una dirección, un sentido y un punto a la aplicación. ¿No se te hace conocido esto, por si acaso? Pues te voy a decir lo siguiente. Hay alguien que representa a estas magnitudes vectoriales. ¿Quién es? ¿Te has olvidado quizás? Bueno, te hago recordar, pues serían los vectores. Siempre que vas a hablar de magnitudes vectoriales, estás hablando de vectores, justamente. Entonces, mira, ya hemos hablado hace rato de qué era un vector y todo eso. Tienes que saber que no es lo mismo hablar de magnitudes escalares como de magnitudes vectoriales. La gran diferencia entre estos dos, si te das cuenta, vendría a ser que justo en las vectoriales es donde tú vas a tener esas cositas, dirección, sentido y punto de aplicación. Eso es lo importante. Mira, a continuación, este siguiente gráfico que estás viendo acá vendría a ser justamente un vector. Este vector que vamos a dar los siguientes puntos.
tiene un origen o punto de aplicación, como te decía. Acá está justo, en A. Después, dice, tiene un extremo en B. Acá está tu extremo. Dice, tiene una dirección de la recta que lo contiene. Pues justo acá lo ves. Mira, acá está tu dirección. Acá si quieres le ponemos una D, ya está. Entonces ahí tienes tu dirección. Dice un sentido indicando por la punta de la flecha en B. Pues sí, acá justamente acá está tu sentido. Este tendría que ser tu sentido. Que donde te indica que está yendo para el lado derecho, digamos en este caso, sí. Y después un módulo, que te es el indicativo de la longitud del segmento justamente. A ver, todo este segmentito de acá que vamos a ver, este segmento vendría a ser tu módulo, ya está. Entonces ahí como ves, esa es la representación de una magnitud vectorial. Es lo mismo, es como te dije hace rato, escalar y vectorial no es lo mismo, eso sí, acuérdate por favor. En una magnitud vectorial, por ejemplo, te voy diciendo, y también es muy importante, va a estar acompañado de lo que hace rato estábamos hablando. En vez de hablar ejes, ¿qué estamos diciendo? Justamente, lo que tenías tu vector unitario y JK. Entonces, sí o sí, cuando tú me hablas de una magnitud vectorial, tiene que estar, digamos, no sé, tu vector es de 30, pero no vas a decir 30 nada más, pues va a ser 30i, dependiendo de dónde se encuentre, o 30j o 30k. Esa es tu diferencia y va a ser eso muy importante el momento que tú resuelvas un ejercicio. Entonces, continuemos. Ahora mira, a continuación de qué vamos a hablar, pues justo de los tipos de vectores, porque obviamente no vas a trabajar con un vector siempre igual, o sea, no, eso es algo erróneo pensar. Vamos a hablar ahorita justo de los vectores más principales que vamos a tener. Pues mira, hablaríamos primero de los vectores colineales. ¿Qué es un vector colineal si te pones a pensar? Pues simplemente vendrían a ser aquellos que se encuentren en la misma recta de acción o en tu mismo eje, por así decirlo. Entonces, en este caso, ves, ahí está, el vector F1, que por si acaso, esto sí, tienes que darte cuenta. Un vector también siempre se representa que va a estar encima de esta flechita. Esta flechita que estás viendo encima del F1 y el F2 te indica que son vectores, fundamental. Entonces, ahí tienes F1 y F2. ¿Están actuando sobre la misma recta de acción o la misma línea de acción? Sí, por supuesto. Entonces son vectores colineales. Siguiente punto. Vectores iguales. Bueno, sí va a haber vectores iguales. ¿Y cuándo va a ocurrir este hecho, este suceso? Cuando tengas incluso de dos o más vectores que tengan la misma dirección, importante, sentido y módulo. Como en el siguiente caso. Ahí estás viendo este vector A que estás teniendo aquí con el vector A'. Como ves, ¿tienen la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo? Sí. Como ves, a simple vista sí tienen lo mismo. Entonces son vectores iguales. Siguiente punto que también se toca bastante. Vector unitario. El vector unitario, ¿qué vendría a ser en sí en pocas palabras? Pues simplemente es aquel que va a tener como módulo a la unidad. ¿Para qué te va a servir un vector unitario? Te dirás tú. Pues simplemente te va a servir para hallar o determinar tu dirección y el sentido de un vector. Con una simple formulita que la tienes ahí a continuación. Digamos, vector unitario de A vendría a ser, acá tienes tu vector A sobre el módulo del vector A. Eso es tu vector unitario. Y acá tienes cuarto tipo de vector, vectores paralelos. ¿Qué te dice un vector paralelo? Pues simplemente un vector paralelo va a ser aquel que va a actuar, va a estar sobre un cuerpo rígido y van a actuar incluso dos o más fuerzas o vector cuyas líneas de acción van a ser paralelas y estos van a tener vectores unitarios iguales. Muy en cuenta eso, van a tener justo tus vectores unitarios iguales. Entonces, ¿será lo mismo decir vectores paralelos y iguales? Pues sí, sí se podría decir técnicamente que estos dos serían
lo mismo. Ya está. Continuemos. Entonces ahora tendrías vectores coplanares. Bueno, cuando tú me hablas de un vector coplanar o vectores coplanares, van a ser aquellos que van a estar justo sobre la misma recta de acción. Entonces, ¿qué te quiere decir? Situadas justo en un mismo plano. Por ejemplo, mira el siguiente acá. Acá tienes el siguiente plano. Entonces, si te fijas bien, ¿cuáles vendrían a ser los vectores coplanares? Este de aquí y este de acá. Acá tendrías tus vectores coplanares porque justo están dentro del mismo plano. Listo. Siguiente tipo de vector. Pues hablaríamos de los vectores opuestos. Estos vectores opuestos son también característicos que van a tener. Van a ser de igual magnitud y dirección. Tú dirás, profesor, yo me acuerdo que había un tipo de vector que ya era así. Pues sí, te acuerdas bien. Estábamos hablando hace rato justo de los vectores paralelos y los vectores iguales. Pues en este caso, ¿qué va a cambiar? Esto de acá. Van a ser de sentidos contrarios. Como te fijas a continuación. ¿Ves? Ahí tienes el vectorcito A y el vectorcito B. Pero como te das cuenta, sus sentidos, justo donde indica la flecha, son contrarios. Por eso son sentidos opuestos. Después te dice, y último tipo de vector, vectores concurrentes. Pues entonces, ¿qué va a ser un vector concurrente? Te dirás tú. Pues aquellos vectores concurrentes van a ser aquellos que van a tener la misma, mejor dicho, van a ser de direcciones o líneas de acción que van a pasar por un mismo punto. Esto que es también con otro nombre se le puede conocer como vectores angulares. ¿Por qué? Porque te van a formar un ángulo estos vectores que tengas. ¿Pueden ser de 2 a más? Pues sí, pueden serlo de 2 a más. Como ves acá justamente, mira, ¿ves? Tienes el vectorcito B, el vectorcito A y el vectorcito C. Si te das cuenta, estos vectores de acá van a tener direcciones en líneas de acción que van a pasar justo sobre un mismo punto de origen. Acá está tu punto de origen. Eso es lo importante y por eso se forma un vector concurrente. Y a la vez, como te iba diciendo, te va formando un ángulo. Pues sí, acá ves, como te das cuenta, tendrías, digamos, no sé, el angulito alfa y el angulito beta. Tienes entonces ahí dos ángulos. Pues sí, un vector concurrente o vectores concurrentes te forman ángulos. Muy aparte que también se caracteriza porque va a justo darte que el punto de origen va a ser el mismo. O mejor dicho, también, en otras pocas palabras, van a intersectar en un punto. Entonces, ahí tienes lo que vendría a ser el tipo de vectores concurrentes. Entonces, esto sería todo por esta clase de hoy. Saben ustedes que este tema de vectores hay que tratarlo con mucho cuidado, la verdad. No podemos fallar en este tema de vectores, porque si tú no me dominas vectores, la verdad no vas a poder continuar con otros temas de física. No vas a poder hacer MRU, MRV, se te va a complicar. Por eso tienes que tener mucha paciencia y entender bastante este temita de acá. Después ya vendríamos a ver lo que vendría a ser las operaciones con los mismos vectores. ¿De qué más o menos te voy adelantando? ¿De qué estaríamos hablando? Quizás sobre el método del polígono, el método del polígono cerrado, el método del paralelogramo, y ahí veríamos justamente cómo vendrían a hacer estas operaciones con los vectores, sumas, restas, descomposiciones. Ahí ya estaríamos hablando más sobre el tema de vectores. Bueno, entonces chicos, sería todo por la clase de hoy. Ya saben, siempre con la total, como quien dice, confianza del caso, pregunten cualquier duda que tengan en sí. Para eso está la caja de comentarios. Pueden incluso mandar mensajes por lo que son las redes sociales, que también están adjuntas en la descripción. Entonces, chicos, sería todo por la clase de hoy. Se despide de ustedes el profesor Jorge Sukopukamamani y espero que hayan entendido con facilidad este comienzo de este tema que vendría a ser vectores. Bueno chicos, hasta luego y suerte en todo muchachos.